ya estamos de regreso aquí en Onda Digital Noticias, segunda edición, y ahora nos acompaña el candidato al Congreso, Víctor Sánchez, que va con el número 28 por el partido PPK. ¿Qué tal? Muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias por haberme invitado. Y justamente estábamos hablando antes de la entrevista que eres uno de los candidatos al Congreso más jóvenes dentro de la lista congresal del Peruanos por el Cambio. Correcto, a mis 25 años decidí participar de una manera muy activa en la política, porque hay una frase que dice: me hago viejo esperando. Yo no me quiero hacer viejo esperando a que mi país cambie, ¿no? Yo quiero cambiarlo. Claro, pero hay quienes señalan, por ejemplo, que juventud es sinónimo de inexperiencia y que por lo tanto esto no lograría que de ir al Congreso tú tengas un desempeño eficiente. ¿Qué le dirías a estas personas? Bueno, yo le diría que están subestimando muchísimo a la juventud, ¿no? Porque sí es cierto, el Congreso tiene las funciones de representación, legislación y fiscalización. Hay otro tipo de experiencia que también te ayuda a poder hacerlo de una forma más efectiva. Por ejemplo, yo soy no solo administrador, sino que he tenido una experiencia como emprendimiento en el tema pesquero artesanal. Entonces conozco un poco más de lo que de repente alguien de mi edad podría conocer solamente ciñéndose a realizar su trabajo, o de repente la experiencia como emprendedor a veces es más dura, porque mi emprendimiento fue un emprendimiento pequeño en el que yo hice pues de administrador, de financista, del que le pagaba la gente. Claro, es decir, humanos, juventud no es sinónimo de inexperiencia necesariamente. No, pues tú crees tú eres claro, joven, por supuesto. ¿No? Y tú crees tener, bueno, en todo ese tiempo de experiencia en tu perfil profesional, ¿qué, digamos, enseñanzas has adquirido que te pueda ayudar a desarrollar el desempeño eficiente que esperamos tengas pues de ir al Congreso? Primero, conocer la problemática, ¿no? En el sector artesanal hay una problemática muy puntual en tema de infraestructura. Aparte, pues, no solamente de la informalidad y la falta inmensa de beneficios laborales para todos estos trabajadores, además de que es un negocio de alto riesgo para ellos, la falta de infraestructura contribuye a de que nadie quiera formalizarse y de que cada vez se abandone más el sector. Un ejemplo muy claro: no solamente de aquí hasta el norte, ¿no? De Lima hasta el norte, con excepción del muelle de repente hay un muelle en Taza que es un muelle privado, no hay ni un puerto artesanal decente hasta llegar a Chimbote, que hay un montón. Entonces, ¿cómo uno pesca en todo el litoral? Entonces, ¿cómo uno puede esperar tener buenas caletas, buenas descargas, cuando tú, aparte de que son inseguros, no puedes descargar tranquilo? Y eso ¿qué va a significar al final? Para que las personas lo entendamos un poco mejor. Si yo tengo problemas como armador para descargar, yo de repente puedo vender el kilo a un sol o a un sol 50, por ejemplo. Pero si es que la descarga es costosa, el tramo es largo, el comercializador al que yo le vendo no solamente le va a sumar los costos, que a veces es un sol más, sino de repente le va a sumar su margen, dependiendo si es que a otros se les hace muy difícil descargar. Entonces dice: ah, no, yo soy el único, entonces yo vendo el precio que quiero. Entonces ahí se aprovecha de los márgenes. Y está bien, es un negocio para ellos, pero ¿quién se perjudica? A la persona que lo compra. Por supuesto. Porque todo eso se va al mercado mayorista, y eso es el punto de inicio para todas las madres de familia que compran su pescado bien temprano en la mañana y al final es con lo que cocinan en su casa. Así es, por lo que señalas, entiendo que de obtener finalmente una curul, de ir al Parlamento, el sector que buscas defender o proponer para ayudarlos es el sector de pesca artesanal, ¿no? Puntualmente, digamos, por ahí es que nace ese interés, ¿no? Pero hay otros puntos muy claros que a mí me han interesado muchísimo, que tienen que ver, para empezar, el tema de participación juvenil dentro de la política. Y eso tiene que ver con democracia. Y no la democracia que todos hablamos, sino democracia interna dentro de los partidos. Yo quiero, desde el Parlamento también, ayudar a fortalecer esta democracia interna. Ya, ¿cómo lo voy a hacer? Hay algo que se puede modificar. Hay un artículo dentro de la ley de partidos políticos que se puede modificar. Es una línea en el cual dice que la OMPE puede participar de los procesos de democracia interna. Es decir, puede ser parte de la elección interna de un partido, que es muy importante. Claro. Yo simplemente lo que quiero hacer es cambiar el el pueden por deben. O sea, la OMPE tiene que estar presente. Es decir, necesitará más presupuesto. Para garantizar además, ¿no? Que claro, y es sencillo. Todo el viacrucis que hemos estado viendo sobre el JNE, el JE, otra vez y regresa.
interminable, ¿no? Porque estamos a puertas de los comicios electorales, sin embargo, los problemas, el que es inadmisible o admisible o improcedente. Lo único que hace es confundir, o sea, por un lado, confunde la población, y por otro lado, bueno, lamentablemente inclina pues la cancha para un lado, porque le habían contado más o menos 120 portadas al candidato que nosotros conocemos, bueno, gratuitas en todo caso, o sea, sin haber hecho ningún mérito en el sentido de dar una propuesta muy novedosa, de dar una estructura muy interesante, un cambio brutal en todo lo que conocemos como Estado. Sin decir nada, este señor ha obtenido bastante propaganda, entonces lo ha puesto pues en la palestra. ¿Ustedes sí consideran que ese problema que ha tenido con el Jurado Nacional de Elecciones, con el Jurado Especial Electoral, ha sido una suerte de trampolín para que los medios lo muestren en pantallas y finalmente él tenga un poco más de más alcance con la gente? Bueno, trampolín o no, ha sido una coyuntura casualmente muy favorable, ¿no? Ya. Dicen que políticas no hay coincidencias, pero bueno, yo no voy a especular sobre ese tema, ¿no? Pero lo que iba era de que si la OMP está presente en todos los procesos de elección interna, ¿no? Es decir, en todos, vamos a evitar primero que hayan tantos partidos políticos y tantos candidatos. ¿Por qué? Porque muchísimos no lo van a cumplir. Entonces es muy sencillo. Si tú no haces una elección interna de una forma muy bien fiscalizada, en todo caso, no compites, por más que tengas el mejor cuadro, el mejor candidato. Hay que recordar que una sola persona no maneja el país. No solamente es un equipo técnico de los que van a ser tu ejecutivo, sino que hay de tu parlamento. Y solo para tocarlo, solo unos segundos, de nuevo a este señor. Puede que esté muy bien en las encuestas ahora en un segundo lugar, pero tiene 14 listas que han sido declaradas improcedentes. ¿Qué significa eso? Que este partido político va a llegar, si es que llega, que yo sinceramente lo dudo, si es que llega, va a llegar sin representatividad. Porque recordemos, la representatividad se da en la primera vuelta. Claro, entonces, pero en general las listas, no solo del partido, bueno, Todos para el Perú es el que más listas congresales ha tenido siendo inadmisibles, declaradas inadmisibles, pero también hay muchos otros partidos, pues el Jurado Electoral Especial de diferentes regiones ha declarado inadmisible 60 y tantas listas congresales, me parece, o sea, es decir, esta es una situación que se repite en diferentes partidos políticos. Claro, entonces, digamos, para ya no parezca un ensañamiento. Simplemente a lo que voy es de que, para empezar, muchas listas han sido declaradas no solo inadmisibles, sino muchas ya improcedentes. Entonces eso sí no tiene arreglo. Si nos dicen lo contrario, pues no es cierto. En realidad no es cierto. Pero, si es que tantas listas tienen ese problema en las regiones sobre todo, inclusive aquí al costado en Lima Provincia, ¿no? Que es inaudito, te nota que hay un problema de democracia interna, porque todo esto tiene que ver con una duda razonable de cómo elegiste tú a tus candidatos. Claro. Por ejemplo, hay algunos partidos que yo vi por ahí publicidad de que antes de que, digamos, se inscriba, digamos, el 9, yo vi a una chica del Partido Morado que decía que ella era la 1, y el día de la inscripción resulta que ella era la 4, y el 4 había salido, y habían entrado otro. Entonces, ¿dónde estamos, no? Entonces, claro. Eso es lo que yo temo, de que si así es en elecciones, ¿cómo será en un gobierno? Tu propuesta entonces busca un poco garantizar esa democracia interna necesaria, además para que se consoliden partidos políticos, que vemos ahora último pues salen más partidos políticos, numerosos partidos políticos, como una suerte de improvisación también, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, para mí es garantizar un poco eso. ¿Y qué hacemos si garantizamos eso? A nosotros, a los jóvenes, y no me dejarás mentir, a nosotros nos gusta mucho la competencia, nos gusta mucho la participación, nos gusta mucho hacer vida, no solo social, sino partidaria. ¿Pero qué significa? Si tú vas a un partido, y como en mi caso, me abren las puertas, ven mis capacidades, y me eligen democracia interna, entonces eso motiva a todos los jóvenes que te rodean, porque dicen, mira, él está aquí, él lo hizo, él es joven, ¿no? Pero si tú eres un joven que va y ves que todos lo eligen unos cuantos gatos a dedo, y uno, por más que digan que no, se nota, entonces un joven se espanta y dice, mi voz nunca va a ser escuchada. Esa es tu motivación principalmente para ingresar a la política, porque digamos que el Congreso en general tiene una reputación bastante desgastada, desprestigiada, entonces que un joven se presente como candidato, un poco a la población puede motivarle en el sentido de que, bueno, puede haber una reforma dentro del Parlamento. ¿Esa es tu motivación? Sí, mi motivación en realidad es quitar esa desacreditación que tiene. No puede ser que uno de los 3 poderes del Estado, el poder legislativo, tenga menos del 10% de aprobación, y si tiene más es mucha suerte, igual es demasiado bajo. Se supone que todas estas personas, inclusive
algo que yo estoy en contra, que es el voto preferencial, pero inclusive que han sido elegidos con voto preferencial, que se supone que es una representatividad, lleguen al Congreso y las personas, que son al final las que votan pues en las encuestas de aceptación, digan que no se sientan representados. Entonces yo no creo que lo hagan por querer molestar a nadie, ¿no? Lo hacen porque efectivamente el señor que eligieron y que habla por ellos, no habla por ellos. Y lo que dice es una que otra lisura y al fin y al cabo no llegamos a nada. No hay reformas en estos últimos años, no han habido reformas importantes que necesitamos. La reforma educativa es muy importante, por ejemplo, ¿no? La forma de cómo enseñas. La forma de cómo enseñas está... de hecho, o sea, cómo aprendemos actualmente, eso está ligado o fue creado luego de la revolución industrial. Entonces, ese es el modelo. Tenemos que un poco cambiar ya ese modelo. Ustedes plantean eso, el cambio de este modelo educativo. Claro, el cambio del modelo educativo, de cambiar, de que el profesor sea quien te dice qué debes aprender o cómo debes aprender, a que el profesor sea quien te fomente el aprendizaje, te fomente la investigación, ¿no es cierto? Hay algo que a mí me parece muy inaudito, es que a los niños de inicial, o antes del kinder, que para empezar la regulación ahí es muy ambigua con respecto a este tipo de educación, te manden tareas a tu casa. ¿Quién hace la tarea? ¿El niño va a hacer la tarea? El padre lo hace. Entonces, ¿cuál es el sentido? Si para empezar un niño tiene que aprender jugando. Entonces, desde ahí empezamos mal, yo creo. La reforma educativa tiene que venir por ahí y obviamente algo muy importante, ¿no? Tú vas aquí a 2 horas nada más, te vas a Pachacamaga, Manchay y a otros aledaños similares. A mí me dio bastante tristeza, la verdad, ver que los colegios son en principio prefabricados y donde juegan los niños hay tierra. Entonces, el colegio como tal no tiene una pared. Y esa situación se repite en diferentes colegios de diferentes regiones de nuestro país. Lugares. ¿No? Entonces, ¿cuál es la solución que plantea el Partido Peruanos por el Cambio? En el tema de educación, por ejemplo, para empezar, incrementar el porcentaje de PBI que se invierte en educación, ¿no? Más o menos duplicarlo, ¿no? Me parece que está ahorita actualmente en ¿Y duplicarlo sería posible? En 4%. En realidad sí sería posible, ¿no? Sí sería posible porque uno tiene que ponerlo, lo tiene que poner en perspectiva y lo tiene que poner como algo muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer con eso? No solamente una reforma de la forma como inviertes el dinero para poder mejorar lo que ya existe y construir más. Porque ¿de qué te sirve construir más colegios primarios, secundarios, si los que tienes están en pésimas condiciones? Entonces, primero, mejoras los que tienes y luego inviertes en más. Por supuesto, empezar desde las bases, ¿no? Como lo venía conversando también en una entrevista anterior, lo importante es que, bueno, hay algunos que quieren hacer reformas ya dentro del sector universitario, que también es importante, pero si es que nuestros niños no empiezan a recibir la educación que merecen, la educación necesaria, pues ¿cómo van a ir creciendo, no? ¿Cómo va a ir avanzando esta evolución educacional si es que no tienen las bases necesarias? Evidentemente, y por ejemplo en el tema de educación hay algo muy importante. En estos últimos años lo que ha pasado es que como no ha habido una atención del Estado en la educación, se ha abierto la brecha demasiado. ¿Qué significa eso? Que cuando tú eres una brecha, comienzan a aparecer oportunidades, ¿no?, de inversión. En este caso hay inversionistas, hay personas que han invertido su dinero en educación, aparte de los incentivos fiscales que eso significa, ¿no? Y han comenzado a hacer fortunas con eso. Yo no estoy en contra de que las personas hagan fortuna, pero estoy en contra de que las personas hagan fortuna engañándole a estos jóvenes que piensan de que por estudiar en tal o en cual lugar van a tener un futuro mejor. O sea, para mí eso es una estafa. Ahora, respecto a los docentes, ustedes plantean, por ejemplo, como muchos lo han hecho, aumentarle el sueldo. Es importante aumentarle el sueldo, por supuesto, pero más importante que ello, ¿no?, es garantizar de que la calidad de estos docentes sea la adecuada. Es decir, yo no voy a incrementarle el sueldo, o en todo caso uno no debe incrementar el sueldo solamente porque todos lo piden, porque de repente hay muchos que son muy buenos, pero hay otros que se han quedado, yo no digo que sean malos, pero de repente no ha tenido la capacitación adecuada, no está fin con la forma como se quiere enseñar ahora, se han quedado un poco en el pasado, y eso se arregla, pues, ¿no? Muy fácilmente con buenas capacitaciones. Entonces, necesitamos una educación de calidad y, por ejemplo, en tema de educación universitaria, una educación universitaria pública mucho más extendida. Y si quieren los privados a venir a darnos educación, ¿no es cierto?, que nos la den de calidad y no nos la den tan cara. Es decir, que no nos den una educación cara de buena calidad, porque sí es cierto, hay universidades que dan una buena calidad, pero hay otras que te cobran, entre comillas, barato, pero para el bolsillo de quien lo paga no es barato, que al final te dan
una educación mediocre, ¿no? Ujú. Y tienes que ser el mejor del mejor del mejor para que alguna empresa te pueda contratar y tú vas a ser, digamos, el lunar de todo, de todos los alumnos. Y eso toda no puede- esta no puede reforma pasar. educacional que ustedes plantean desde el sector primario hasta el universitario, ¿se puede lograr dentro de los 5 años de gestión? Es muy difícil que se pueda lograr desde los 5 años de gestión, Ajá. pero por eso nosotros tenemos básicamente un plan de a 10 años. Ya. Pero en estos 5 años lo que sí se tiene que hacer es los cambios y las reformas estructurales importantes, como por ejemplo la partida de presupuestaria de cuánto se va a gastar en educación, no solamente por el año que viene, sino por muchos años, para que se asegure, ¿no? Es decir, ¿Ustedes han desarrollado el análisis costo-beneficios, el estudio técnico respectivo de las propuestas respecto a educación? en educación lo que nosotros tenemos dentro del plan de gobierno Ujú. es todo una serie de pautas muy bien especificadas de qué es lo que necesitamos hacer y cómo lo vamos a hacer y en cuánto tiempo queremos hacerlo también. Es decir, Ya. todo está muy especificado, el capítulo de educación es bastante extenso ahí, yo no soy un experto en el tema, pero más o menos después de darle varias leídas me ha quedado la idea clara, y la idea clara es que necesitamos una reforma educativa. ¿Y qué significa una reforma Claro. educativa? Significa que los niños, la nueva generación, que significa dentro de Los los próximos niños. 20 años, ¿no? Que estos niños van a gozar y vivir esta reforma educativa, vamos a tener una población totalmente diferente, no solo más educada, sino más informada, con muchísimas ganas de investigar y con muchísima mayor capacidad de poder salir adelante, ¿no? Entonces, eso es una reforma educativa real que por ejemplo, Japón, luego de la desgracia que tuvo, le tomó 20 años y mira lo que es ahora, ¿no? Claro, ustedes trabajarían entonces, mantendrían a la SUNEDU, ¿cómo trabajarían con ese tema, no? Porque han habido muchos, digamos, rectores que se han opuesto a toda esta ley de reforma universitaria. Por ejemplo, el tema de la SUNEDU, yo creo, el problema de la SUNEDU actualmente es de que la forma como tú eliges a los, bueno, en todo caso a los integrantes más importantes Ujú. de esa entidad, es de que el Estado tiene mucha incidencia. El Ministerio de Educación decide por 1, 2 o me parece 3 personas de ahí prácticamente de una forma directa, y las demás son son puchos de otros lados. Entonces, al final, en resumen, tienes un peso muy grande del Estado ahí. En todo caso, eso asusta, ¿no? Eso asusta. Ujú. Esto tiene que cambiar un poco, tiene que mejorar, pero lo que sí necesitamos es de que todas las universidades se alineen a un mismo estándar de calidad. No porque yo tengo más dinero, estamos hablando de educación, no estamos hablando de un lujo, estamos hablando de un derecho. Entonces, no importa cuánto pague yo por mi educación, tiene que ser igual, tiene que ser igual. En todo caso, si quieres una educación de demasiado extrema calidad, entre comillas, pues, y puedes, pues anda a otro país que sí la tenga. Pero Bien, aquí en el Víctor. Perú todos tenemos que tener una educación Ahora igual. te voy a hacer preguntas puntuales. Por Sí. ejemplo, ¿estás de acuerdo con que las Fuerzas Armadas salgan a las calles para combatir la inseguridad ciudadana? No, yo estoy de acuerdo en que la policía salga a la calle. Y de hecho es el plan de gobierno. ¿Qué significa que la policía salga a la calle? Muchísimos de los efectivos que tenemos, que para empezar dentro del ratio en el que estamos bastante bien a nivel Latinoamérica, hacen cualquier cosa menos salir a patrullar las calles. La razón, bueno, de repente porque hay muchos en las comisarías haciendo trámites administrativos, pero lo otro es que, para empezar, no tienen una preparación adecuada dentro de las academias y las escuelas, ¿no? Hay demasiadas escuelas que al final lo que hacen es, tratar de producir policías no tan bien Y las capacitados. condiciones de trabajo también en las que se encuentran no son las más óptimas, digamos. No son las más óptimas, ¿no? Por ejemplo, el salario que tienen actualmente Ujú. no es del todo malo, como quien diría, comparado con muchos años anteriores, Ujú. ¿no? Por supuesto que tiene que ser mejor, estamos hablando de Sí, por seguridad en la supuesto. calle, por supuesto que sí. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer, no solo sacar a la policía a la calle, sino que tenemos que hacer de que los delincuentes que los policías capturan, Ujú. no no los saquen los fiscales. Entonces tenemos que hacer una reforma también ahí, en el tema del Poder Judicial. ¿Y cómo reformamos eso? Bueno, nosotros vamos a cambiar, a mejorar lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura, porque Ujú. nosotros creemos, Peruanos por el Cambio, que eso es el gran problema. O sea, la entidad que elige a los jueces y fiscales, además quien los fiscaliza, Ajá, claro. ¿no? Entonces, es elegido de una forma muy, no sé, muy bizarra, muy rara. Entonces, tenemos que cambiarlo y tenemos que hacerlo mucho más transparente. Bien, ¿no? ahora respecto a la ley de la consulta previa, ¿ustedes están de acuerdo con esta? No, nosotros estamos totalmente de acuerdo de que los derechos de las personas y de los pueblos indígenas, los derechos de una persona, el derecho de una persona es mucho más importante que el derecho a extraer, extraer los recursos minerales, que sí es cierto,
nos han por muchos años dado mucha riqueza. Para empezar, estamos ahorita en un periodo de precios internacionales muy bajos y tenemos que empezar a diversificar. Claro, pero hay un problema, digamos, que arrastra la candidata a la vicepresidencia de PPK, ¿no? Mercedes Arauz, este hecho desafortunado de Bagua, cuando ocurrió eso del baguazo. Ella tuvo unas declaraciones que favorecían al TLC y por un lado dejaban de lado los derechos de las comunidades indígenas. Bueno, yo no creo que nunca se haya dejado de lado los derechos de esas comunidades en realidad, ¿no? Y si en realidad yo siempre escucho lo mismo, a veces me hacen algunas preguntas sobre el tema y yo digo, yo no sé por qué quieren echarle la culpa o darle responsabilidad. Pero las declaraciones estuvieron, ¿no? O sea, no es que tampoco... Bueno, uno declara, efectivamente, ¿no? Uno declara de una u otra forma, pero la responsabilidad en todo caso de lo que sucedió fue no solamente pues del presidente directamente, pues porque fue una vista gorda totalmente. Ella era ministra de otra cosa. Entonces ella no tenía realmente nada que ver. Y Cabanillas era otra persona que estaba muy directamente ligada. Claro, pero también digamos que ejerció un tipo de presión mediática, ¿no? Al lanzar estas declaraciones. Bueno, no creo que haya sido presión mediática porque también uno tiene que ver si es que estas personas... presión mediática yo creo que significa de que con tus declaraciones tú enarboles a la población que está ahí. Yo no sé si esta población realmente vio tal cual esas declaraciones o le dieron un teléfono malogrado, que es lo más probable, ¿no? Bien, Víctor Sánchez, muchas gracias por haber estado aquí. Te voy a dar unos segundos para que te dirijas a los televidentes y, bueno, propongas también un poco de tus proyectos de ley. Perfecto. Mi nombre es Víctor Sánchez, soy el candidato más joven por Peruanos por el Cambio, por PPK. Nosotros creemos de que la democracia es muy importante y nosotros vamos a velar por eso. Vamos a velar porque en los partidos políticos se respete la democracia y nosotros queremos fortalecer una democracia en el país. Además de eso, queremos volver a hacer del Perú el país seguro que en un momento fue. Porque nosotros nos hemos dejado vencer por la inseguridad en este gobierno y en el gobierno anterior. Y nosotros lo primero que vamos a hacer es combatirla. Lo otro que vamos a combatir como Peruanos por el Cambio es, vamos a eliminar la corrupción. Recuerden muchísimo que PPK es un hombre con demasiada experiencia, muchísima honestidad y muchísima frescura, además de ser un hombre muy cariñoso y muy amable. Recuerden que PPK sí sabe y Víctor Sánchez también sabe. Bien, muchas gracias. Ha sido Víctor Sánchez quien postula al Congreso con el número 28 por el Partido Peruanos por el Cambio. Nosotros nos vamos a un corte comercial y ya regresamos aquí en Onda Digital Noticias, segunda edición.